Bien, hasta ahora, ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto una pequeña parte introductoria y conceptual a lo que es la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Habíamos visto el capítulo 2, que es la declaración de objetivos, objetivo general, objetivos específicos y las metas y la importancia de, de este tema, ¿no es cierto? Cuando uno tiene bien identificado el problema, eh, es fácil definir el objetivo. Y cuando uno tiene claro el objetivo general y el objetivo específico, ya les he dicho que el objetivo general es como el faro que nos va a guiar nuestra ruta, nos va a decir hacia dónde queremos llegar y nuestros objetivos específicos, cómo, con qué medios vamos a llegar a ese objetivo general, ¿no es cierto? Entonces ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos a ver el tamaño y la localización de proyectos de inversión. ¿Cómo nosotros vamos? Perdón, antes de eso habíamos visto la investigación de mercados, ¿no es cierto? La investigación de mercados nos va a lanzar qué tanto tenemos que producir, a qué segmento de mercado nos vamos a enfocar, será factible o no será factible el proyecto que estamos queriendo hacer. Ahí ya vamos a nosotros a ver, por ahí me emociono con un producto y resulta que a mí sí me gusta o a un par de amigos más y les atrae la idea, pero haciendo una investigación de mercado resulta que no, que a la gente no le interesa ese producto, que existen otros productos sustitutos a este, quizá más económicos, más llamativos, ¿no es cierto? Entonces ahí uno ya decide, con la investigación de mercados ya puede decidir si un proyecto va o no va, ¿no es cierto? Y si vale la pena o no vale la pena. Por ahí había pensado yo producir, o sea, lo ideal sería producir 1000 unidades por semana de X producto, pero mi investigación de mercados me lanza el resultado de que podría yo vender 10 unidades por semana. Entonces, algo hay que reformular ahí, ¿no es cierto? Antes de empezar o antes de continuar con el proyecto de inversión. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el tamaño de la organización o de la planta, en este caso que la mayoría de ustedes van a ser una planta procesadora, del tamaño de la planta procesadora y la localización. ¿Dónde? ¿Dónde podríamos nosotros, dónde nos va a convenir hacer, montar esa planta? ¿Bien? Entonces aquí tenemos en la introducción el tamaño. Vamos a empezar hablando del tamaño de la planta procesadora o de un proyecto corresponde a la capacidad de producción por unidad de tiempo, es decir, es la capacidad de producción del proyecto. Nosotros vamos a definir el tamaño de nuestra planta de acuerdo a la productividad. Y la productividad, ¿cómo se mide? Se mide en unidades por tiempo, ¿cierto? ¿Cuántas unidades nosotros podemos producir con lo que tenemos, ya sea en maquinaria, en recursos humanos? ¿Cuánto podemos producir y en qué tiempo podemos producir? Entonces, el tamaño pues corresponde a la capacidad de producción. De acuerdo a nuestra capacidad de producción o capacidad productiva, nosotros es que vamos a poder determinar el tamaño de la organización. ¿Qué es la capacidad de producción? Se define como el volumen o número de unidades que se pueden producir un día. Puede ser un día, un mes, un año, ya eso depende según el cálculo que nosotros queremos realizar, ¿no? La unidad del tiempo puede variar. Entonces, dependiendo del tipo del proyecto que se está formulando, nosotros calculamos nuestra capacidad de producción. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es importante eso de determinar el tamaño de nuestra organización? Entonces, el tamaño y la localización de un proyecto de inversión tiene incidencia en el nivel de inversión y costos.
No es porque a mí se me ha ocurrido que tengo un producto excelente, mi investigación de mercados me ha lanzado que sí voy a tener una gran aceptación del producto, ya tengo el número de unidades que tendría que producir por mes, entonces, y digo, pucha, si recién estoy empezando con esta cantidad de pedidos, yo ya asumo que en un par de años voy a tener el doble o el triple de estas unidades requeridas, ¿no? Entonces, armaré una planta grande. ¿No? ¿Y eso de qué depende? Depende mucho de la inversión. ¿No es cierto? Si no tengo la inversión, tampoco puedo aspirar a mucho. ¿Cierto? Entonces, tiene mucha incidencia en el nivel de inversión y los costos en los que voy a incurrir al montar esa planta. Entonces, por un lado y por otro lado, el nivel de operación que determina los ingresos. ¿Ya? Y en cuánto tiempo yo voy a recuperar esa mi inversión, cuánto voy a ganar, cuánto van a ser mis ingresos para ir recuperando esa inversión, ¿cierto? Entonces, esto del tamaño y la localización tiene incidencia en la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación. Entonces, hay que ver si vale la pena o no vale la pena montar una planta o sea, del tamaño que uno pueda hacerlo, ¿cierto? Entonces, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos va a determinar el tamaño? El tamaño del proyecto de inversión es el estudio de mercados. ¿Bien? Entonces, es la base para determinar el tamaño óptimo. Entonces, por eso es que se ve en este orden los capítulos. Primero se hace la declaración de objetivos, la identificación del problema, la declaración de objetivos, la investigación de mercados. Con eso que ya nos lanza la investigación de mercados, es la base para nosotros determinar el tamaño óptimo de una organización. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el tamaño de un proyecto? Pues el dimensionamiento del tamaño de un proyecto está relacionado con factores técnicos y económicos. Esos son dos aspectos importantes para que nosotros podamos determinar el tamaño de una planta procesadora. Son los factores técnicos. Yo voy a poder adquirir la maquinaria, cada maquinaria, cuánto de capacidad de producción tiene, de qué tamaño es para yo poder ponerlo en el espacio que tengo y obviamente la parte económica, ¿cierto? Hay que tener un capital de inversión para lograr construir estos lugares, ¿cierto? Entonces, estas condicionan la capacidad de uso. ¿Cuáles son los que nos condicionan la capacidad de uso? Son los factores fundamentales son la cuantía de la demanda. Entonces, nosotros ya tenemos un dato muy importante ahí, resultado de nuestra investigación de mercados, cuánta demanda nosotros cuánta demanda tenemos, ¿no es cierto? La disponibilidad de los insumos. Ya he hecho mi investigación de mercados, ya sé cuánto me podría comprar la gente, eh, perdón, los usuarios o los clientes. Entonces, tengo la disponibilidad de los insumos, están cerca los insumos que yo voy a conseguir, o es disponible o me van a mandar cada cuando yo necesite estos insumos. La tecnología. Entonces, tengo el equipo necesario para satisfacer esa demanda, la capacidad financiera de los inversionistas. ¿Habrá suficiente capital de inversión para montar esta planta? Y obviamente la organización, o sea, cómo vamos a estar organizados, de qué manera se va a organizar para montar esa planta procesadora. Entonces, son los factores más importantes a la hora de determinar el tamaño del proyecto. La cuantía de la demanda, la disponibilidad de los insumos, materias primas, más la tecnología, la capacidad financiera y la organización.
Entonces, vamos a ir viendo uno por uno lo que hemos mencionado anteriormente. Nos habíamos dicho que los factores fundamentales son la demanda, los insumos, la tecnología, la capacidad financiera de los inversionistas, la organización. Esto vamos a ir desglosando uno por uno. Y lo primero que vamos a ver es la demanda, el factor de la demanda. Entonces, este es el factor condicionante más importante, creo yo, aunque no es necesariamente no necesariamente define el crecimiento esperado del mercado, ¿no es cierto? El nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas. Entonces, teniendo nosotros la cantidad aproximada de demandas que podemos ya empezar a trazar el tamaño de nuestro proyecto de inversión, ¿cierto? Entonces es muy necesario evaluar si el tamaño se irá adecuando a mayores requerimientos de operaciones o si se determinará un tamaño con una capacidad ociosa inicial. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tendríamos que, si tenemos una X cantidad de demanda de un producto, entonces vamos a montar una planta, no la vamos, al montar la planta, no la vamos a montar solamente para esa cantidad, tendríamos que hacer una proyección, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí es donde decidimos si, si hacemos una planta acorde a esa demanda o determinamos construir ya una planta más grande para que nosotros vayamos creciendo. A medida que vayamos creciendo, vayamos utilizando el total de la planta que nosotros vayamos a diseñar, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya decidimos. Entonces, para determinar el tamaño se deben analizar las proyecciones de la demanda. Tiene que haber una proyección de la demanda. ¿Sí? Entonces, diré, a ver, este año voy a vender 1.000.000 de este artículo. Ya, perfecto. Me va muy bien. Al año ya tendría que uno siempre apunta a crecer, ¿no es cierto? Al año tendría que vender 1.200.000. Ya, mi planta, la capacidad de mi planta va a rendir, no va a rendir. ¿Bien? Entonces siempre tiene que diseñarse las plantas de localización con un nivel de holgura para que nosotros podamos seguir creciendo. No tengamos que estar cambiándonos de lugar cuando empecemos a crecer, ¿no? Esa no es la idea. Por algo se tienen las herramientas de las proyecciones y demás para nosotros determinar ese tamaño de la planta. Entonces, dentro de cuando uno tiene ya la demanda requerida, arrojada por la investigación de mercados, entonces existen tres situaciones que podemos identificar. Que la demanda o la cantidad demandada es menor a las unidades, que la menor de las unidades productoras posibles de instalar. La cantidad de la demandada es igual a la capacidad mínima que se puede instalar y la cantidad demandada es superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros, al momento de instalar la planta, lo que vamos a hacer es en su caso, por ejemplo, van a cotizar equipos, ¿no es cierto? Los equipos que vayan a utilizar. Pónganse que yo necesito una sacheteadora. Y esta sacheteadora me hace, sachetea, qué sé yo, unas 1.000 unidades por hora, pónganse, ¿cierto? Si yo voy a comprar este equipo y sachetea 1.000 unidades por hora y yo solamente necesito producir al día 1.000 unidades. Entonces, ¿qué voy a encender mi equipo solo una hora? Entonces, todos esos factores hay que ir viendo. ¿Bien? Entonces, depende esto del tamaño de la muestra, depende de muchos factores. ¿No? La tecnología, la organización, tengo suficiente dinero para eso. Mi demanda va a ir creciendo
hay que ir viendo qué estrategias vamos a ir tomando para que mi demanda también vaya creciendo, ¿no? Pero por el momento lo que estamos viendo es el tamaño, cómo nosotros vamos a determinar el tamaño y con qué factores se determina el tamaño del, del proyecto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una demanda proyectada. Entonces, en el año 11 tenemos de 259 unidades y nosotros ofertamos 225. Entonces, tenemos una demanda insatisfecha de, de 34,000 de 34,670. La oferta del proyecto es 6,000, entonces tenemos un 17% tendríamos que crecer para nosotros satisfacer esa demanda, ¿no es cierto? Lo mismo para el año 12, ya proyectamos una demanda de 270, nosotros ofertamos 237 ya con este crecimiento que hemos tenido, 237,000. Tenemos todavía una demanda insatisfecha de 33,000 y una oferta de proyecto de 6,300 y ya hay que crecer otros 19% para el año siguiente, ¿no es cierto? Entonces, esta es un pequeño ejemplo de una proyección de la demanda y de cómo tendríamos que ir creciendo de acuerdo a esta demanda proyectada que tenemos aquí. Aquí tenemos los porcentajes de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, también es muy importante considerar la distribución geográfica del mercado. Entonces, se puede definir una o varias fábricas de igual o diferente tamaño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una vez que nosotros sepamos qué tipo de máquinas, cómo va a ser la planta y demás, hay que ver también dónde, en qué lugar geográfico conviene que nosotros tengamos esta planta. ¿Cerca a los clientes será conveniente o será conveniente cerca a la materia prima? Pues todos esos cálculos, todos esos análisis es que tenemos que hacer al momento de realizar un proyecto de inversión. ¿Ya? Entonces, el siguiente factor para determinar el tamaño de la muestra es la disponibilidad de los insumos. Entonces, se refiere a todos los recursos humanos, materiales y financieros. Entonces, se debe asegurar que los recursos estén siempre disponibles en la cantidad y calidad requerida para nuestra organización. Entonces, si no pudiéramos disponer de estos, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a limitar en nuestra capacidad de producción, en la capacidad de uso de nuestra planta procesadora, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dejamos de satisfacer las necesidades del cliente en número, pues los clientes, como hay tanta competencia o tanta oferta de productos, lo más fácil es que se cambien de producto, ¿no es cierto? Ya sea por otro producto similar o por un producto sustituto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos ya no satisfaciendo nuestra proyección. Entonces, en vez de crecer, vamos a empezar a decrecer y eso no es conveniente en cualquier proyecto de inversión, ¿cierto? Entonces puede decidir si llevar a cabo o no el proyecto. Dependiendo de esto también es algo muy importante, la disponibilidad de los insumos. Por ahí, si yo necesito, quiero, en el caso, por ejemplo, del grupo de las muchachas que están haciendo las carteras o los bolsos de mano de fibra ¿qué era? De tallo de plátano, ¿no es cierto? Entonces, ellas decidirán si es conveniente montar la planta aquí o es conveniente montar la planta allá me acuerdo, es en Cochabamba, en el trópico de Cochabamba, creo que es, ¿no es cierto? Entonces, ellas van a ver ya si se puede, no se puede, si es factible o no es factible montar la planta en Sucre. Por ahí me sale más costoso montarlo aquí, por ahí me sale mucho más
por ahí gastó más en traer la materia prima, o quizás sería prudente montar una planta allá, o sea, el taller allá y de allá que salga a los mercados, ¿no es cierto? Ya el producto terminado. Entonces es muy importante esto de, y por ahí digamos ese proyecto de factibilidad que habíamos dicho, ¿no es cierto? Proyecto de factibilidad, prefactibilidad para realizar un, bolsos de mano en base a fibras de tallo de plátano en la ciudad de Sucre, hemos puesto, ¿no es cierto? Por ahí no se da en la ciudad de Sucre y se da en el trópico de Cochabamba. Bien, entonces es muy importante el tener los insumos. La disponibilidad estará en función a la localización. No solo los insumos. No estoy muy al tanto de la, no sé si conocen la fábrica de vidrios en Sudáñez, creo que es, ¿no? Han ido, los han llevado, creo que el ingeniero Rengifo les ha llevado varias veces. ¿Alguno de ustedes ha ido? A descansar un poquito, me duele la garganta. Hola, hola. ¿Ninguno? Habría que pedirles que vayan. El problema es que ustedes son bastantes para hacer una visita industrial, digamos. Todos van a querer ir, obviamente, ¿no es cierto? Y son bastantes. Así que yo no me animo. Tendríamos que dividirlos en grupos, no sé. Tendríamos que ver la forma. ¿A que ya han ido, han hecho ya alguna visita? ¿A dónde han ido? Ninguno. Tenemos 32 en la clase y ninguno ha ido. Hola. Una vez, Inge, yo fui a Sureña en un Ujú. congreso, fue, Ah, en un congreso. ¿Y qué sí, tal? ¿Qué te parece la distribución? me pareció interesante, Inge, desde donde empiezan a, ¿Embotellar? no, no se han mostrado cómo hacen su materia prima, o sea, cómo Ajá. lo dividen, no se han metido a varios lugares, así como mezclan su Ya. tras embotellamiento y su maceración, más. Sí, es increíble su distribución, su cinta transportadora independiente, ¿no es cierto? Creo que es la única que he visto así, se han adecuado a lugares, no es que lo hayan, no es que lo hayan demolido todo el lugar, o sea, me imagino que era así en pendiente y así nomás lo han armado su cinta transportadora para el envasado. ¿Alguien más ha ido? Yo sé que aquí no tenemos lugares para ir, pero sería conveniente ir, ¿no es cierto? Salvieti, Pancesa, ¿qué más tenemos? Sureña. Mm, tendríamos que ir a Sudán a ver la fábrica de, de vidrios, tal vez a la planta envasadora o engarrapadora también. Bien, nadie más ha ido entonces, ninguno más tiene experiencias de visitas, ¿no es cierto? Entonces, yo les aconsejo ir a los congresos, por ejemplo. Ahí es donde se aprovecha. Cuando toca en Santa Cruz, toca en Cochabamba, estos congresos, es bien bonito. Te llevan a Quiña, a La Pil, a Guarnes. En Santa Cruz hay un montón.
hacer un pequeño esfuerzo y aprovechar eso. Bien, continuemos. Entonces ya habíamos visto uno de los factores que creo que es el más importante, que es la demanda. Luego hemos visto los insumos, que no deja de ser importante también. Si no tengo suficiente insumo, ya sea personal o de recursos o materia prima y demás, entonces no vale la pena montar ahí la planta, ¿no? Entonces como la planta de vidrio en Sudáñez, yo no sé si ya le han dado solución al problema, no tenía como se dice, no tiene combustible para realizar su proceso. Lo han hecho porque así lo han decidido los, ¿qué se llaman? Pues las organizaciones, eh, las organizaciones sindicales, ¿no? Son los que ahora deciden, por lo menos en los proyectos estatales, son los que deciden, o sea, no se ve mucho la parte técnica, no se ve el estudio de la localización, el estudio de los insumos, cuántas veces se ha dado, por ejemplo, de que piden a la gobernación, piden molinos, piden transformadores y demás las provincias, y por la exigencia, por satisfacer a los sindicatos y demás, la gobernación hace nomás, o sea, monta nomás los proyectos cuando quedan como elefantes blancos. Yo he conocido un caso de un molino grande ya por Incahuasi, creo. Lindo el molino, bonito el lugar, bien armado, todo lo que quieras, pero no tenía electricidad que pase por ahí. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, por eso es que es muy importante realizar los proyectos, ver la localización, el tamaño y la localización. Bien, puedo armar un proyecto y ponerlo donde sea, no va a servir de nada. Entonces, ideal sería que se haga este tipo de estudios de manera mucho más amplia para los proyectos del Estado, ¿no? Pero no se está aplicando eso de un tiempo a esta parte en los proyectos, no se hace este estudio de localización. Lo mismo pasa con nuestra, con nuestra terminal, con nuestra nueva terminal, ¿cierto? Es un proyecto que, que no da la localización, no debería de ser esa, pero bueno, pues porque ese distrito ha ganado, se va a hacer ahí la terminal, ¿bien? Entonces, otro punto, otro factor a tomar es la tecnología. Entonces, tendría que ser esta tecnología de fácil aplicación en tramos fijos. Nosotros tendríamos que tener equipos adecuados para satisfacer esa demanda que nos ha lanzado la investigación de mercados y, y no así de difícil crecimiento, ¿no? O sea, la idea tendría que ser, pónganse que yo compro una máquina con una capacidad productiva de 1000 unidades por hora, ¿sabes? Pero ya de aquí a 2 años ya voy a necesitar 1500, que ideal sería, ¿no? Solamente cambiar una pieza de esta máquina y poder llegar a los 1500. O sea, eso se refiere con una fácil aplicación. Entonces, que podamos transformarlo o que haya un repuesto o algo que haga que esa máquina produzca más de su capacidad productiva actual, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño del proyecto está en función del mercado. Ya les había dicho, nosotros definimos el tamaño de nuestro proyecto en función al mercado. Entonces, pues la capacidad estándar de los equipos, aquí hay que ver cuando uno va a ir haciendo ya la cotización, hay que ir viendo las capacidades de las máquinas, también para no armar cuellos de botella, ¿no? Por ahí yo compro una máquina que me va a procesar 1000 unidades por hora y la siguiente máquina en la que yo me toque procesar, procesa 500 productos por hora, entonces no, ya no da y ahí se va a armar ya un cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a montar el tamaño de la muestra según las especificaciones técnicas. Todo equipo viene con su especificación técnica, con su capacidad máxima de producción, ¿cierto?
Si nosotros le damos todo lo que necesita una máquina, entonces trabajará pues a su capacidad máxima. Y de acuerdo a eso, nosotros montamos el tamaño mm, de nuestro proyecto. Entonces, el nivel mínimo de producción de forma que el costo unitario no sea elevado y justifique la operación, eso también es lo que se quiere, ¿no? Porque yo no voy a decir comprar el equipo más caro porque pienso crecer de aquí a un futuro y y no pueda costear el equipo, ¿no? Porque la idea es ir pagando todo paulatinamente, ¿cierto? Entonces, no puedo yo tampoco agarrar y comprar un equipo grande porque estoy proyectando crecer. Entonces, para todo hay a ver, ¿cómo les digo? Para todo hay un cálculo, una manera de calcular y determinar siempre lo más equitativo, lo más justo, encontrar el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, en función de la capacidad productiva de los equipos y de toda la maquinaria, vamos a determinar el número de unidades a producir, la cantidad de materia prima e insumos a adquirir. Entonces, eso también, los equipos también nos van a determinar, ¿no es cierto? Cuánto de cantidad de materia prima yo tendría que consumir, qué insumos tengo que adquirir para que la máquina empiece a trabajar. Bien. Entonces, como último punto, dentro de los factores que habíamos visto, es la organización. No son los únicos. Cuando uno va haciendo el proyecto van apareciendo más, pero estos son los que engloban, ¿cierto? Entonces, la organización
Bien, continuaremos. Estábamos viendo el último factor que influye en la determinación del tamaño del proyecto, es la organización. La magnitud de los proyectos está en relación directa con la necesidad de contar con personal calificado, ¿cierto? Si vamos a montar una planta, y más si es una planta grande de gran envergadura, que entonces tendría que haber personal capacitado. En el caso de proyectos del Estado, ¿no? Que se va a montar como estas que se ha montado la planta de vidrio en Sudáñez, entonces ha tenido que haber gente muy especializada en todas las áreas, ¿cierto? Técnicos en producción, conocidos, a personas que ya sepan de cómo se monta una planta de esta envergadura, personal administrativo. Entonces, toda esa organización es muy importante. ¿Bien? Entonces, y otro factor es la capacidad financiera. Entonces, a mayor capacidad de los equipos y maquinarias, mayor es la necesidad de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más equipos nosotros necesitamos, que mientras más nuestra planta procesadora sea a nivel industrial, sea grande, entonces más financiamiento nosotros vamos a requerir. Más equipos de producción, más financiamiento necesitamos, más necesidad de capital. Entonces los inversionistas tienen límites en sus capacidades de inversión, ¿cierto? Nadie tiene los recursos ilimitados, entonces todo eso hay que ir jugando para ver si solamente un inversionista es el que va a entrar, si serán varios, o si entre esos tantos se prestarán un tanto del banco, en qué tiempo hay que pagar eso. Entonces, todos esos cálculos se tienen que determinar, ¿no es cierto? Para que los inversionistas también tengan la seguridad de invertir en ese proyecto, ¿no es cierto? Si es un proyecto de inversión, entonces tengan la seguridad de que el dinero que ellos están invirtiendo lo van a recuperar en un tiempo determinado y claro, con un rendimiento extra, ¿no es cierto? Recuperar su capital y una vez que recuperen su capital, tengan ingresos, tengan una rentabilidad, ¿cierto? Entonces aquí es donde se ve mucho, se estudia mucho esto de la contabilidad, de los costos, toda la parte financiera. Entonces, si los recursos financieros no son suficientes para cubrir las necesidades de inversión, el proyecto no se efectúa. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que ya has hecho un estudio de mercados, ya sabes cuántos tienes que producir, ya sabes de qué tamaño va a ser tu organización, qué tipo de equipos vas a utilizar y todo, ¿no? Y resulta que necesitas X cantidad de efectivo y no hay esa inversión. No hay la capacidad de pagar, no hay la capacidad de financiamiento de los inversores. Se cuenta con una parte de esa inversión, pero no se llega a completar. Entonces, que ahí se decide no ejecutar, ¿no es cierto? O reestructurar desde cero nuestro proyecto. Muchas veces uno se puede emocionar y hacer los cálculos, comprar, cotizar los equipos, hacer la distribución de la planta, el tamaño, determinar ya la localización, saber dónde yo voy a localizar mi planta procesadora en este lugar, porque aquí están mis insumos, aquí tengo mano de obra barata, entonces aquí es donde se va a montar. Ya, ahí está tu proyecto. Revisan los encargados, los inversionistas o los que se van a hacer cargo de la parte económica, resulta que no se puede. Se revisa el historial crediticio de estos inversionistas, el banco revisa el proyecto, parece que es muy elevado lo que se tiene que invertir, no se da. Entonces, es algo que también suele pasar en proyectos
estatales donde se hacen los proyectos, incluso ya están en diseño final, pero no hay la capacidad de pagarlo. Se queda ahí a la espera. El tamaño que sea fácil de financiar, tiene que nosotros tenemos que determinar un tamaño de nuestra planta que sea fácil de financiarse y presente los menores costos financieros. ¿Cierto? ¿A qué se refiere con esto? Mejor si el 100% de la inversión viene de inversionistas y no así de entidades bancarias, ¿no? Entonces, la disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas diferidas, o sea, el capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad a producir. Bien, me disculpo. Entonces, la disponibilidad de recursos financieros que el proyecto requiere para inversiones fijas diferidas de capital de trabajo es una condicionante que determina la cantidad a producir, ¿no es cierto? También determina la cantidad a producir. No, no solo es todo lo que ha antecedido al proyecto, ¿no? Esta parte de los recursos también nos va a decir, pónganse que nosotros teníamos que producir 1000 unidades por día, pero resulta que no, después de haber hecho todo este cálculo, no llegamos a cubrir con el total de la inversión. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos ya empezaremos de 500 unidades, que para eso sí alcanza, y de ahí vamos a ir creciendo de a poco, ¿cierto? Son decisiones que tiene que tomar la alta gerencia o los encargados del proyecto. Entonces, esta es una determinante muy fuerte a la hora de elaborar proyectos, claro, formular proyectos, la capacidad financiera, la capacidad de pago que tendría que tener nuestra organización. Aquí entramos un poquito en la economía del tamaño, donde decimos que el tamaño está determinado por la inversión y el costo, ¿cierto? Las economías o las deseconomías de escala, aquí vamos viendo un poquito de lo que es la economía de escala, la economía de desescala. Entonces, hola, estaba hablando con el micrófono apagado porque no me hacen recuerdo. Bien, estábamos viendo igual lo de la economía del tamaño, donde vamos a ver lo que es la economía de escala y las deseconomías de escala. ¿Qué se refiere con esto? Entonces, la economía del tamaño es una variable que se relaciona con el manejo de los insumos, observan dos escenarios. O sea, nosotros viendo lo que son los insumos, tenemos la economía de escala y la economía o la deseconomía de escala. ¿Qué quiere decir con la economía de escala? Es el aumento en la producción que se obtiene empleando la misma cantidad de insumos o reduciéndolos, mejor si nosotros podemos reducir, ¿no? La idea es seguir creciendo con la misma cantidad de insumos o con lo mismo que nosotros invertimos,
o incluso reduciéndolos, utilizando todo lo que uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Ya sea de la parte de la ingeniería o la parte de la administración, más que todo en la parte de la ingeniería, ¿no? Como siempre nosotros estamos enfocados en la reducción de costos y en el incremento, por ende, del rendimiento. Entonces, eso se refiere con la economía de escala, es la producción que se obtiene empleando la misma cantidad de insumos o, en su caso, reduciéndolos. ¿Y qué es una deseconomía de escala? Es la disminución de la producción empleando los mismos insumos. O sea, no, yo estoy empleando lo mismo, sigo produciendo, sigo utilizando las mismas, la misma cantidad de insumos, pero mi producción disminuye. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos una pequeña fórmula para calcular lo que es la economía de escala, ¿ya? Donde I sub T, aquí está, donde I sub T tenemos I sub T es igual a la inversión para un tamaño de planta. Es lo que nosotros necesitamos para invertir en nuestra planta. I sub 0 es la inversión para un tamaño de planta. O sea, ¿Cuánto nosotros vamos a invertir para un tamaño de planta en un tiempo sub 0, o sea, al principio? Entonces, T sub 0 es el tamaño de la planta, utilizando como base referencia, y tenemos aquí un factor alfa exponente de factor de escala. Este es el que nos va a determinar que nosotros tendríamos que ir creciendo en el tiempo utilizando la misma cantidad de insumos. Bien. Entonces, lo anterior que hemos visto, la fórmula anterior que hemos visto es válido dentro de ciertos rangos solamente, ya que las economías de escala se obtienen creciendo hasta cierto tamaño, después del cual el alfa empieza a crecer, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el exponente del factor de escala, o la economía de escala. Esto es lo que nos representa la economía de escala. Si es menor a 1 existe economías de escala, igual a 1 no existe economía de escala, mayor a 1 existe deseconomías de escala. Entonces, ¿esto qué significa? Que nuestra producción está decreciendo y eso que estamos utilizando la misma cantidad de insumos. Entonces, la decisión de hasta dónde crecer debería de considerar las economías de escala, la capacidad de vender los productos en el mercado. Entonces, aquí ya hay que ver un poquito de esto de las economías de escala. Aquí también se estudia ya un poquito lo que es el sistema externo a lo que va a ser nuestra planta procesadora, que es lo que está pasando. Aquí ya vemos qué son las depreciaciones, el Producto Interno Bruto, de qué manera nos va a afectar, qué son las inflaciones, las deflaciones, nos va a afectar de manera positiva o de manera negativa. Entonces aquí en esta parte ya son los que se encargan de estudiar esta parte, son los economistas, ¿cierto? Que un proyecto tendría que tener alguien que estudie esta parte. Y tenemos una pequeña gráfica de la representación de los costos, del volumen de ventas. Aquí tenemos el volumen de nuestras ventas, los ingresos que nosotros obtenemos. Entonces aquí tenemos, dentro de esto tendríamos que tener los costos variables, los costos fijos. Los costos fijos son los equipos, las maquinarias, la mano de obra, ¿no es cierto? La parte administrativa. Los costos variables son los costos que vamos incurriendo, que no son parte de la compañía, ¿no es cierto? Aquí tenemos un costo total y un ajuste de los ingresos. Entonces, ¿cómo nosotros logramos la optimización del tamaño? ¿Cómo vamos a optimizar el tamaño? Primero que hacemos es la determinación del tamaño.
O sea, ya hemos hecho, ya sabemos con todos los factores que hemos ido viendo hasta ahora, ya sabemos de qué tamaño va a ser nuestra planta, qué condiciones va a tener, qué equipos va a tener, cuánto tenemos que invertir, ¿no es cierto? Entonces luego tenemos que ver lo que es la relación precio-volumen. Aquí es donde se ve las economías y deseconomías de escala que se logran en el proceso productivo. Aquí es donde vamos a ver nosotros tendríamos que alcanzar lo que es la economía de escala, ¿no? Con la misma cantidad de insumos, llegar a producir más y más cada periodo. O sea, y eso haciendo la optimización de nuestros procesos, la optimización de los recursos, de los insumos, la optimización de los recursos humanos, ¿cierto? Trabajando en menos tiempo. Entonces, con eso lo que nosotros tendríamos que hacer es incrementar nuestros ingresos, ¿cierto? Hay que ver lo que es la relación precio-volumen y la evaluación de estas variables. Una vez que nosotros ya hayamos reducido nuestros costos al máximo, hacemos una pequeña evaluación de estas variables. ¿Cuáles son estas variables? Son los costos y los beneficios de las diferentes alternativas, ¿cierto? Aquí ya podemos ir podemos ir jugando con estas variables que son los recursos humanos, los insumos, los tiempos de producción, los equipos que nosotros vayamos utilizando. Vamos haciendo alternativas, vamos viendo alternativas de cómo reducir nuestro costo y cómo nosotros vamos a analizar nuestras alternativas, pues usando lo que hemos aprendido en lo que es ingeniería económica, ¿no es cierto? El valor actual neto, el beneficio costo, para nosotros determinar cuál de las mejores alternativas cuál es la mejor alternativa para nosotros conseguir nuestro objetivo de optimizar el tamaño de nuestra organización. Entonces aquí vemos una pequeña gráfica donde el cálculo del BAN, donde el BAN va creciendo y luego decrece, ¿no? Y aquí de una altura de 150.000 de BAN va bajando, ¿no? Hasta romper los límites. Pues como se tienen alternativas limitadas, conviene calcular siempre el valor actual neto para elegir una de ellas. Entonces, siempre se elige el BAN más alto, ¿no es cierto? Cuando se va a evaluar alternativas. Entonces, aquí vamos a ver un poquito la demanda creciente, que es un factor de la economía de escala. Se optará por un tamaño inicial lo suficientemente grande para responder a futuro o uno más pequeño que pueda ampliarse. Eso es lo que les decía, ¿no? Si se tienen las posibilidades de ya montar una planta que pueda satisfacer a futuro la demanda del cliente, ya es una buena opción, pero eso también ya haciendo un estudio técnico, económico de eso, ¿no es cierto? Entonces, pero esto tiene sus desventajas también, ¿no? Si yo voy a montar ya una planta procesadora viendo a futuro y sabiendo que voy a producir mucho más de aquí a un par de años, me queda una capacidad ociosa, ¿no? Del lugar. Entonces, eso podría afectar en lo que es la economía de escala. Entonces, hay conveniencia de implementar el proyecto por etapas cuando realizar la ampliación. Entonces, si yo monto nomás una planta de acuerdo a las necesidades de ahora, del presente, entonces, y si voy creciendo, tendría que tener la posibilidad de irme ampliando, ¿no? Y no construir algo grande y tener un espacio ocioso dentro de la planta procesadora. Entonces, seguimos viendo esto de la demanda creciente, donde el crecimiento de la demanda es diferente al crecimiento de la capacidad. Entonces, podemos tomar dos estrategias en este sentido. Entonces, sería satisfacer excedentariamente la demanda o satisfacer deficitariamente la demanda.
Entonces, ¿qué es lo que, y nosotros tenemos que ver las consecuencias, ¿no es cierto? Si yo monto una planta justo cabalito para lo que yo necesito, de aquí a un futuro no voy a lograr satisfacer esas demandas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desatendiendo una parte del mercado, ¿no? O si empiezo a producir, hago una proyección, monto una planta grande y empiezo a producir en grandes cantidades, asumiendo que mi demanda real es de 1000 unidades y mi demanda proyectada es de 2000 unidades, entonces tengo ya ahí un producto excedentario, ¿no es cierto?, de 1000 unidades. Entonces hay que buscar el equilibrio. Para eso se tienen las técnicas que uno va aprendiendo. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de demanda creciente, ¿cierto? En el año 1 tenemos una demanda de 1500 toneladas de cierto producto, en el año 2 de 3000, en el año 3 de 4500, en el 4 de 7500 y en el quinto ya tenemos una demanda de 12000 unidades. El precio de venta de cada tonelada es de $950 y una vida útil de las plantas de 5 años. Aquí tenemos varias alternativas, ¿cierto? Aquí tendríamos que utilizar lo que han aprendido en ingeniería económica para hacer los cálculos del BAM y determinar con cuál de las plantas nos quedamos. Aquí tenemos una planta, la planta A, B y C. El tamaño de la planta A es su capacidad de producción es de 3000 unidades, o perdón, 3000 toneladas por año. La planta B es de 7000 toneladas por año y la planta C de 12000 toneladas por año. Y también están asociados sus costos unitarios, ¿cierto? En la planta A produce 3000 toneladas al año y cada tonelada cuesta 650 dólares. En la planta B, cada tonelada lo produce por 540 dólares y la planta C tiene un costo de 490 dólares por tonelada. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos en la planta A? Son el 35% de todo lo que se incurre, ¿no es cierto? En el B es de 26.3%, en el C de 25%. Entonces, sus costos variables son del A son 64%, o sea, lo que resta, del B el 73% y del C 75%. Entonces, nosotros utilizando haciendo el cálculo del BAM, tendríamos que determinar cuál de estas plantas es conveniente o es el que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿Bien? Entonces, haciendo un cálculo que tengo es que la alternativa B es la mejor, es la que tiene el BAM más alto. Entonces, la que más se ajusta al requerimiento a mi requerimiento de esta que necesito progresivamente en el año 1, 2, 3, 4 y 5 hasta 12,000 unidades, ¿no es cierto? Y una planta de este tipo es la que más se ajusta para tomar la decisión entre estas tres plantas. Entonces tengo un BAM de 2,290,000, que es el más alto que me ha salido. Entonces también se puede intentar combinando las distintas opciones, ¿no? Entonces no existe un tamaño óptimo, sino una estrategia óptima de ampliación. Entonces eso es lo que hay que ver. No existe un tamaño óptimo. No, porque si yo monto una planta y me satisface todas las necesidades, no tengo opción a crecimiento. Tiene que haber esa flexibilidad, tiene que haber esa opción del crecimiento. Por eso es que se dice que no existe un tamaño óptimo, sino una estrategia óptima de ampliación. Tenemos otro factor en el que la demanda es constante y hemos visto una demanda creciente, ¿no es cierto? Como en el modelo del tamaño de un proyecto con demanda constante, el modelo es menos frecuente,
¿no es cierto? Pero útil si se tiene la información disponible. ¿Qué proyecto de inversión querría quedarse estático? ¿No es cierto? La idea siempre es crecer. Entonces, la demanda interna del proyecto o decisión propia del inversionista podría ser, esto podría darse en el caso de que el inversionista es el que decide que quiere una demanda constante, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño que exige es el menor costo medio. Entonces, el costo medio, nosotros cómo vamos a calcular es el costo total de todo lo que se está incurriendo dentro de la planta entre las unidades totales productivas. Entonces, ¿qué es esto? Lo que va a hacer es maximizar el BAN y considera que los beneficios serán constantes sin importar una configuración tecnológica. Entonces, lo que se quiere en este tipo de demandas o de plantas procesadoras que van a satisfacer una demanda constante es que los ingresos también sean constantes, ¿no? Aquí tenemos un poquito del cálculo del BAN para demanda constante. Tenemos el Q sub 0, es la demanda fija y conocida. O sea, aquí no hay que hacer proyecciones. Pone que se ha determinado una cantidad a producir y se produce esa cantidad todos los periodos, todos los años. Tenemos el precio del producto. Aquí tenemos el precio del producto. Tenemos este producto de aquí que es I por T sub 0, que es la inversión para el tamaño T sub 0. Tenemos este producto que es el C sub 0 por T sub 0, es el costo de operación para el tamaño T sub 0 y la tasa de descuento. Pues con esto nosotros calculamos el BAN, pero no es necesario calcular esto porque la demanda es constante. No hay mucho que hacer ahí. Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de la demanda constante. Entonces es una empresa que está estudiando la viabilidad de fabricar 30,000 envases diarios que hoy compra a proveedores externos y que requiere para su producción normal. Identifica tamaños de plantas, o sea, cuál de las plantas es la que, en la que le conviene a esta empresa, porque ¿qué es lo único que hace? Solamente compra y vende, ¿no es cierto? Compra 30,000 envases diarios que hoy va a comprar a proveedores externos. Y los proveedores que nosotros tenemos son estos. Tenemos el proveedor A que produce, que tiene 10,000 unidades a un costo de $48. Su nivel de operaciones, estos trabajan 3 turnos por día. Y tenemos una planta B, que su capacidad de unidades es de 15,000 unidades. Su precio es de 52 y solamente trabaja 2 turnos por día. Tenemos otra planta que hace 20,000 envases por día. Su costo medio es de $51 y 1.5 turnos por día. Tenemos la planta D con una capacidad de 30,000 unidades, un costo de 46 y solamente trabaja un turno al día. Tenemos la planta E con 40,000 unidades. El costo es de $47, trabaja un turno por día y solo trabaja al 75% de su capacidad. No trabaja al 100% de su capacidad. Se podría incrementar esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos quedamos con esta alternativa es la que más se ajusta a nuestras necesidades, ¿no? Este proveedor es la que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque llega a producir lo que nosotros necesitamos y el costo es el más bajo de todos. Entonces, con esto habríamos visto la determinación del tamaño de nuestra planta. Ya sabemos cuáles son los factores que influyen para nosotros determinar el tamaño de la planta, uno es la demanda, que es muy importante. La demanda
cuánto vamos a producir, la tecnología, qué equipos vamos a usar, cuántos equipos vamos a usar. Y qué más, la organización es muy importante también. Al final es muy importante la inversión. Bien. Bien, con eso entonces habríamos terminado lo que es la determinación del tamaño de un proyecto de inversión. Ahora nos toca ver lo que es la localización de un proyecto de inversión. Esto lo dejaremos para la siguiente clase, que es el día miércoles. Entonces el miércoles terminamos de avanzar esto, que ya es poquitito, y vemos, fijamos nuestro examen, que estoy pensando que podría ser el lunes. ¿Lunes qué fecha es? 27 creo. A ver. Lunes 27. Ya, no va a ser un examen complicado, va a ser un examen de lo poco que hemos ido viendo. Podría yo, digamos, agarrar un formulario y plantearles, digamos, un par de objetivos, digamos, redactar objetivos y ustedes van escogiendo cuál es el más correcto, alguna que otra pregunta de la importancia de los objetivos, de la local, del tamaño, de la investigación de mercados, qué tipo de preguntas tendría que hacer yo si quiero recaudar cierta información. Entonces va a ser un examen bien cortito, que me imagino que va a durar de 10 a 15 minutos. Voy a elaborar un formulario y ya el día 27 podríamos dar su primer parcial. ¿Qué dicen antes de que se les avecinen sus segundos parciales de las otras asignaturas? Está bien, Inge. Está bien, Inge. ¿Sí? Porque ya les van a empezar a programar, creo, segundos parciales. ¿No es cierto? Bien, entonces estoy agendándolo. El lunes 27 vamos a dar nuestro examen primer parcial. El miércoles terminamos este capítulo y el lunes damos nuestro primer parcial. ¿Les parece? Está bien, Inge. Ya, muy bien. Entonces avisen a sus compañeros, los que no han ingresado hoy, que tengan un resto de jornada muy buena y conmigo nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hola, Inge. Hasta luego.